Escribir una historia de aventuras es sumergirse en un mundo lleno de emociones, desafíos y descubrimientos. Desde la creación de mundos imaginarios hasta el desarrollo de personajes intrépidos, cada paso en el proceso de escritura es una oportunidad para llevar a los lectores a un viaje inolvidable lleno de acción y suspenso. A continuación, exploraremos 10 pasos que serán la clave que te guiarán en la creación de una emocionante historia de aventuras que dejará a los lectores intrigantemente emocionados. Primer paso. Idea y concepto. Ya que el concepto, en el contexto de la escritura de un libro de ficción, se refiere a la idea fundamental, o la premisa central sobre la cual se construirá la historia, es crucial entender que el mismo es la semilla inicial que dará lugar a la trama, a los personajes y al mundo ficticio en el que se desarrollará la narrativa. Antes de escribir el libro, debemos desarrollar y refinar el concepto, para establecer una dirección clara y coherente de la historia. Esto implica explorar y definir elementos como el género, la ambientación, los temas principales, los conflictos centrales, y los mensajes que se desean transmitir. Un concepto sólido proporciona un marco sobre el cual construir la trama, y a la vez, ayuda a mantener la coherencia y la relevancia a todo lo largo de la narrativa. Les voy a dar una idea de concepto para escribir una historia de ficción. Exploración intergaláctica. En un futuro lejano, la humanidad ha colonizado múltiples planetas en la galaxia. Un grupo de exploradores se embarca en una misión audaz para descubrir un nuevo mundo habitable, pero pronto se encuentran enfrentando peligros inimaginables en las profundidades del espacio desconocido. La historia explora temas de descubrimiento, supervivencia y los límites de la exploración humana. Segundo. Crea los caracteres o personajes de tu historia. Crea personajes memorables y multidimensionales que enfrenten conflictos internos y externos. Desarrolla sus motivaciones, rasgos de personalidad y relaciones entre ellos. La creación de personajes es un proceso fundamental en la construcción de una historia de ficción. Estos seres imaginarios son los pilares sobre los cuales se sostiene la trama, proporcionando profundidad, emoción y significado a la narrativa. Desde héroes valientes hasta villanos intrigantes, cada personaje tiene el poder de cautivar a los lectores y llevarlos a mundos nuevos y emocionantes. En esta introducción, exploraremos la importancia de desarrollar personajes convincentes, los elementos clave a considerar al crearlos y cómo estos personajes pueden dar vida a una historia de ficción de manera memorable y significativa. Aquí les dejo un ejemplo visual y descriptivo de un personaje o carácter. Modak es un viejo pirata que mantiene su porte guerrero a pesar de su edad avanzada. Su rostro estacionario está definido por sus múltiples arrugas que muestran su larga vida en los mares, y su piel oscura muestra a luz una serie de cicatrices de sus tantas aventuras. Él tiene un intenso pelo color negro y plateado que cae al ras de sus hombros, dándole un aspecto agresivo y legendario. Modak siempre lleva consigo una vara de madera, la que desde hace muchos años ha sido su compañera ideal y que junto a él ha sido testigo de las muchas batallas peleadas por su portador. A pesar de su porte agresivo, hay un toque jocoso en su mirada que revela su escaso humor y su pasión por las historias divertidas. Paso número 3. Diseña la trama de tu historia. Diseña una trama emocionante con una introducción intrigante, un desarrollo lleno de acción y un clímax emocionante. Crea obstáculos y desafíos para tus personajes que los pongan a prueba y los obliguen a crecer. La trama es el corazón palpitante de cualquier historia de ficción, un camino sinuoso que guía a los lectores a través de una serie de eventos, desafíos y revelaciones que mantienen su atención cautiva de principio a fin.
En esta introducción, exploraremos la importancia de una trama bien construida en la narrativa de un libro de ficción, como los elementos clave como el conflicto, la tensión y el desarrollo de los personajes se entrelazan para crear una experiencia inmersiva y emocionante para los lectores. Desde los giros inesperados hasta los clímax emocionantes, la trama es el hilo conductor que une todas las piezas de una historia, invitando a los lectores a embarcarse en un viaje inolvidable a través de mundos imaginarios y experiencias extraordinarias. En un próximo vídeo, comentaré con muchos más detalles sobre los diferentes tipos de tramas utilizadas para crear un buen libro. Así que no te olvides de suscribirte a mi canal y seguirme en esta travesía de todos nosotros hacia la mejor forma de lograr tu propio libro. Continuamos ahora con el paso número 4, que nos lleva a la creación del entorno de nuestra historia. Describe el entorno en el que se desarrolla la historia con detalles vívidos que sumerjan al lector en la aventura. Utiliza los 5 sentidos para crear una atmósfera inmersiva. El entorno en una historia de ficción es mucho más que un telón de fondo, es un elemento vivo que enriquece la narrativa, influye en los personajes y contribuye al desarrollo de la trama. Desde vastos paisajes naturales hasta futuristas metrópolis, el entorno establece el escenario donde se desarrollan las aventuras, las intrigas y los conflictos que mantienen a los lectores inmersos en la historia. En esta introducción, exploraremos cómo el entorno puede ser una fuerza poderosa que moldea las experiencias de los personajes, proporciona un contexto significativo para la trama y crea una atmósfera única que transporta a los lectores a mundos imaginarios y emocionantes. A través de la descripción detallada, la atmósfera evocativa y la exploración de los aspectos físicos y emocionales del entorno, los escritores pueden aprovechar el poder del entorno para enriquecer y dar vida a sus historias de ficción. Vamos al paso número 5. Desarrolla un mundo ficticio. Si tu historia se desarrolla en un mundo ficticio, desarrolla su historia, geografía, cultura y reglas únicas. Asegúrate de que el mundo sea coherente y creíble dentro de los límites de tu historia. En la escritura de ficción, el mundo ficticio desempeña un papel crucial al proporcionar el escenario donde se desarrollan las historias. Este mundo ficticio no solo sirve como telón de fondo para los personajes y eventos, sino que también establece el tono, la atmósfera y las reglas que rigen el universo creado por el autor. Es un lugar donde la imaginación del escritor cobra vida, permitiendo la exploración de ideas, temas y situaciones que pueden no existir en el mundo real. Al construir un mundo ficticio coherente y detallado, el autor invita al lector a sumergirse en una experiencia única y emocionante, donde pueden escapar de la realidad y explorar nuevos horizontes llenos de posibilidades infinitas. En resumen, el mundo ficticio es el lienzo en el cual el autor pinta su historia, y su importancia radica en su capacidad para transportar al lector a lugares extraordinarios y hacer que crean en lo imposible. Paso número 6. Creatividad en los diálogos. La creatividad es esencial al escribir diálogos en una historia de ficción por varias razones fundamentales. 1. Desarrollo de personajes. Los diálogos son una herramienta poderosa para desarrollar la personalidad y las relaciones entre los personajes. A través de cómo hablan, qué dicen y cómo lo dicen, los personajes cobran vida ante los ojos del lector. La creatividad en los diálogos permite crear personajes memorables y complejos, con voz propia y matices emocionales que los hacen auténticos. 2. Avance de la trama. Los diálogos no solo proporcionan información sobre los personajes, sino que también impulsan la trama hacia adelante. Mediante conversaciones ingeniosas, intrigantes o emocionales, los personajes pueden revelar pistas, desencadenar eventos importantes o resolver conflictos, manteniendo al lector interesado y comprometido con la historia. 3. Creación de atmósfera y tono. Los diálogos contribuyen significativamente a establecer la atmósfera y el tono de una historia. La creatividad en la elección de palabras,
El ritmo del discurso y el estilo de habla de los personajes puede crear una sensación de tensión, misterio, romance o comedia, según lo que el autor pretenda transmitir. Esto ayuda a sumergir al lector en el mundo ficticio y a hacer que la experiencia de lectura sea más vívida y envolvente. 4. Exploración de temas y conflictos. A través de los diálogos, los escritores pueden explorar temas importantes y conflictos subyacentes en la historia. La creatividad permite presentar diferentes perspectivas y puntos de vista a través de conversaciones dinámicas entre los personajes, lo que enriquece la trama y fomenta la reflexión por parte del lector sobre cuestiones universales o relevantes. En resumen, la creatividad en los diálogos es crucial para construir personajes convincentes, avanzar en la trama, establecer atmósfera y tono, y explorar temas significativos. Es a través de la habilidad del escritor para crear diálogos frescos, auténticos y emocionantes que una historia de ficción cobra vida y cautiva a su audiencia. Utiliza el diálogo para desarrollar personajes, avanzar en la trama y agregar tensión o humor. Asegúrate de que el diálogo suene natural y refleje la personalidad de cada personaje. ¡Oh, Dios! ¿Qué habrá sido eso? Bueno. Aún no es hora de escapar. Pues aún nos quedan temas importantes, como mantener el ritmo de nuestra historia. Mantener el ritmo en una historia de ficción es fundamental para mantener el interés del lector y mantenerlo comprometido con la trama. Aquí hay algunos consejos clave para lograrlo. 1. Establece objetivos y conflictos claros. Desde el principio, presenta a los personajes principales y sus objetivos, así como los conflictos que enfrentarán. Esto crea un impulso inicial que mantiene al lector intrigado y deseoso de saber qué sucederá a continuación. 2. Varía la longitud y la estructura de las escenas. Alterna entre escenas cortas y dinámicas que avancen rápidamente la acción y escenas más largas que permitan el desarrollo de personajes y la exploración de temas. Esto evita que la historia se sienta monótona y mantiene el interés del lector. 3. Utiliza el cliffhanger de manera efectiva. Al final de cada capítulo o escena importante, deja al lector con una pregunta sin respuesta o una situación de suspenso que los impulse a seguir leyendo. Esto crea un sentido de anticipación y emoción que mantiene el ritmo de la narrativa. 4. Dosifica la revelación de información. Dosifica la revelación de información clave y giros de argumentos a lo largo de la historia para mantener el misterio y el suspenso. Evita dar demasiada información de una vez, pero tampoco retengas información crucial por demasiado tiempo, ya que esto puede frustrar al lector. 5. Mantén un ritmo constante pero adaptable. Si bien es importante mantener un ritmo constante que mantenga al lector interesado, también es importante adaptar el ritmo según las necesidades de la historia. Por ejemplo, puedes acelerar el ritmo durante escenas de acción emocionantes y ralentizarlo durante momentos de reflexión o desarrollo de personajes. 6. Utiliza el diálogo de manera efectiva. Los diálogos ágiles y significativos pueden ayudar a mantener el ritmo de la historia al avanzar la trama y desarrollar los personajes de manera dinámica. Evita los diálogos excesivamente largos o irrelevantes que puedan ralentizar la narrativa. En resumen, mantener el ritmo en una historia de ficción implica una combinación de elementos como objetivos claros, variedad en la estructura de las escenas, uso efectivo del cliffhanger, dosificación de la información, adaptabilidad en el ritmo, y diálogos significativos. Al equilibrar estos elementos, se puede crear una narrativa dinámica y cautivadora que mantenga al lector enganchado de principio a fin. Paso número 8. Resolución. Proporciona una conclusión satisfactoria que resuelva los conflictos principales de la historia y ofrezca una sensación de cierre. Asegúrate de que los personajes experimenten un crecimiento o cambio significativo como resultado de sus aventuras.
La resolución en un libro de ficción se refiere al punto culminante de la historia donde los conflictos principales se resuelven, y se proporcionan respuestas a las preguntas planteadas a lo largo de la trama. Es el momento en el que se alcanza la conclusión de la historia, y se cierran los arcos narrativos de los personajes. La resolución puede incluir varios elementos clave. 1. Resolución del conflicto principal. El conflicto central que ha impulsado la trama se resuelve de alguna manera. Puede ser un enfrentamiento directo entre personajes, una revelación importante o un cambio significativo en la situación. 2. Cierre de arcos narrativos. Los arcos narrativos individuales de los personajes se completan, ya sea que logren sus objetivos o experimenten un cambio significativo en su desarrollo personal. Se abordan las preguntas planteadas sobre su carácter y motivaciones a lo largo de la historia. 3. Respuestas a preguntas clave. Se proporcionan respuestas a las preguntas importantes que han surgido durante la narrativa. Esto puede incluir revelaciones sobre misterios, giros de argumentos inesperados, o clarificaciones sobre eventos pasados. 4. Consecuencias de las acciones. Se muestran las consecuencias de las acciones tomadas por los personajes a lo largo de la historia. Esto puede incluir tanto resultados positivos como negativos de sus elecciones. 5. Mensaje o tema final. La resolución a menudo refleja el mensaje o tema central de la historia. Puede ofrecer una reflexión final sobre los temas explorados o dejar al lector con una última impresión impactante. La resolución es un momento crucial en cualquier historia de ficción, ya que proporciona un sentido de conclusión y satisfacción para el lector. Es el momento en el que se revela el significado más profundo de la historia y se permite que los personajes y el lector reflexionen sobre el viaje que han emprendido juntos. Paso número 9. Ahora es tiempo de revisar los errores de nuestra historia. Revisa tu historia en busca de errores gramaticales, inconsistencias en la trama o personajes poco desarrollados. Realiza las correcciones necesarias para mejorar la coherencia y la calidad del relato. La revisión de errores en la creación de una historia de ficción es un proceso esencial para garantizar la calidad y coherencia del trabajo final. En la búsqueda de dar vida a mundos imaginarios y personajes memorables, los escritores se embarcan en un viaje creativo que puede estar plagado de errores e inconsistencias. La revisión minuciosa no solo implica corregir errores gramaticales y ortográficos, sino también detectar problemas estructurales, de trama y de caracterización que puedan afectar la integridad narrativa. Es un proceso que requiere atención meticulosa a los detalles y una mente crítica para identificar y resolver cualquier discrepancia que pueda distraer al lector o comprometer la credibilidad del mundo ficticio. Ahora que ya hemos llegado a este nivel de nuestra historia, sin dudas, la parte más importante de todas, es hacer que todos nuestros amigos y seguidores la conozcan. Prepara tu historia para ser compartida con el mundo, ya sea a través de publicación en línea, envío a concursos literarios o inclusión en antologías. Asegúrate de tener una presentación profesional y atractiva que llame la atención de los lectores. Publicar una historia de ficción puede ser un emocionante paso hacia compartir tu trabajo con el mundo. Aquí hay 3 pasos fundamentales para hacerlo. 1. Preparación del manuscrito. Dedica tiempo a revisar y editar tu historia para corregir errores gramaticales, ortográficos y de estilo. También asegúrate de que la trama sea coherente y los personajes estén bien desarrollados. Asegúrate de que tu manuscrito esté formateado de acuerdo con las pautas de publicación del editor o la plataforma que elijas. Esto incluye márgenes, espaciado, tamaño de fuente y cualquier otro requisito específico. Prepara una sinopsis breve, pero convincente de tu historia, y una carta de presentación para enviar junto con tu manuscrito a agentes literarios o editoriales. Estos documentos son clave para captar el interés de los profesionales del mundo editorial. 2. Búsqueda de agentes literarios o editoriales. Investiga agentes literarios y editoriales que estén interesados en tu género específico de ficción. Busca aquellos que tengan experiencia previa en la publicación de libros similares al tuyo.
Envía tu manuscrito, junto con tu sinopsis y carta de presentación, a los agentes literarios o editoriales que hayas seleccionado. Asegúrate de seguir las instrucciones de presentación específicas de cada agente o editorial. Si recibes ofertas de representación por parte de un agente literario o de publicación por parte de una editorial, evalúa cuidadosamente los términos y condiciones antes de comprometerte. Considera aspectos como los derechos de autor, los plazos de publicación y la distribución del libro. 3. Publicación independiente. Formatea tu libro de acuerdo con las especificaciones de la plataforma de autopublicación que elijas. Asegúrate de que el diseño de la portada y el interior sea profesional y atractivo. Selecciona las plataformas de distribución adecuadas para tu libro, como Amazon Kindle Direct Publishing, Smashverse o Draft2Digital, entre otras. Estas plataformas te permiten publicar tu libro en formato digital y, en algunos casos, en formato impreso. Promociona tu libro utilizando estrategias de marketing digital, como las redes sociales, blogs, reseñas de libros y anuncios pagados. También considera organizar eventos de lanzamiento y participar en ferias del libro para aumentar la visibilidad de tu obra. Ya sea que elijas el camino tradicional a través de agentes literarios y editoriales, o te decidas por la publicación independiente, estos pasos fundamentales te ayudarán a dar vida a tu historia de ficción y compartirla con el mundo.